Apreciables hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. En esta oportunidad tengo el privilegio de compartir la bendita palabra de nuestro Dios bajo el tema titulado Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Vamos a tomar como base bíblica lo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En este capítulo 7 de Mateo, encontramos al Divino Maestro predicando de una manera magistral. Jesús dice estas palabras cerrando el conocido Sermón del Monte, usando palabras y expresiones e ilustraciones que buscan empujar a la gente a tomar una decisión, a no quedarse en la indefinición. Nadie puede escuchar la palabra de Dios y quedarse inmóvil o de una manera neutral. Luego de las palabras de Jesús, la audiencia tendrá que escoger por cuál de esos dos caminos querrá transitar y por cuál puerta querrá entrar. Esta puerta de la que Jesús nos habla es Él mismo. En Juan capítulo 10, versículo 9, Él se identifica como la puerta, y si alguno entra por Él, será salvo. Jesús es también ese camino angosto, como nos enseña en Juan 14:6. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino y no hay otra puerta. Juan 10:1, Jesús les dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora bien, si Dios proveyó de una puerta y de un camino, ¿por qué será que muchas personas se encuentran buscando otros caminos? Creo que la respuesta es más o menos sencilla, y es que la criatura no tolera ser dependiente del Creador. Quiere su independencia porque no le gusta sentirse limitada. El árbol en el Edén representaba un límite, y el tener que someterse a las reglas del Creador implicaba existir de manera dependiente. Y esto es lo que el ser humano muchas veces no está dispuesto a dejarse gobernar por el dueño del universo. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron sus propios caminos, sus propias cuentas. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
nos apartamos cada cual por su camino. La senda de la vida es estrecha, es difícil, tiene muchos obstáculos. Por otro lado, el camino ancho te permite transitar a cualquier velocidad, sin reglas ni letreros de advertencia. Cada quien hace sus propias reglas, pero allí abunda el fracaso, la destrucción, los accidentes, porque allí impera el egoísmo. La puerta estrecha, ya vimos que representa a Cristo, y el camino también es Cristo. No hay otro camino. Hechos 4:12 dice: porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El camino es angosto porque la gente no puede entrar por ese camino y seguir viviendo como quiere vivir. Es angosto porque no nos permite vivir egoístamente. Tenemos que considerar al otro como superior a nosotros mismos. Es angosto porque requiere que vivamos como verdaderos siervos, como verdaderos hijos del Altísimo. Es angosto porque hay que morir a uno mismo, hay que negarse a uno mismo, a sus deseos, a sus pasiones, a los placeres de esta vida. Es angosto porque no nos permite transitar con todos los paquetes que traíamos del mundo, con todas esas maneras inadecuadas y pervertidas de vida, de inmoralidad, de injusticia, sino la vida en Cristo demanda santidad, obediencia, justicia, verdad. Y en ese camino, el cual es angosto, aunque es difícil, al final hay vida. Y en ese camino encontramos plenitud de gozo, delicias para siempre hay a su diestra. Sus promesas son fieles y verdaderas. A través de la historia vemos cómo Dios ha dado siempre al ser humano a elegir entre dos caminos. En tiempos de Moisés, al pueblo de Israel se le da a elegir. Leemos en Deuteronomio 30:15 al 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí vemos dos alternativas, el bien y el mal. Y vemos dos resultados,
la vida y la muerte. Pero el Señor amorosamente nos recomienda, nos insta, nos llama a elegir el camino del bien. Él dice: yo te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son vida, son por nuestro bien, son reglas, son normas para conducir nuestra vida. Y eso es lo que muchos no están dispuestos a obedecer. Pero el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando nosotros guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, entonces venimos a ser ya no solamente siervos, sino amigos. Jesús dijo: si ustedes hacen lo que yo os digo, vosotros seréis mis amigos. Ya no solamente seréis siervos, seréis mis amigos. Pero Él también dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya vimos cómo en tiempo de Moisés se puso a la disposición del pueblo poder elegir entre dos caminos. Pero luego viene el sucesor de Moisés, Josué, y al final de su liderazgo, él también escribe, o más bien le dice al pueblo, y quedó escrito en su libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había tomado la decisión de servir a Jehová, de andar por el camino angosto, el camino de la obediencia, de la santidad, de la justicia. En Jeremías 21:8 también vemos cómo este profeta de Dios le dice al pueblo: y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Los santos hombres del ayer hablaban con rectitud, hablaban con autoridad, desafiaban al pueblo a vivir en obediencia para que les viniera bien de parte de Dios, para que tuvieran bendición y no maldición. Otro profeta que desafía al pueblo a decidirse y a no coquetear entre los dioses paganos y el Dios eterno es Elías. En primer libro de Samuel 18:21 leemos lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La decisión radica en elegir, pero elegir necesita de sabiduría. Hay caminos
que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, caminos de destrucción. Por ello es necesario reflexionar, pararnos por un momento y meditar. ¿Estoy yendo por el camino correcto? ¿Por el camino que me lleva a la vida? ¿O estoy transitando por un camino de muerte? Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. El buen camino, mis amados hermanos, es muy antiguo, pero es muy solitario. Pocos son los que van, los que se animan a transitar, a avanzar por él. Pero es necesario consultar. ¿Y a quién vamos a consultar? A la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, que sean aquellos profetas, aquellos apóstoles, los que a través de sus escritos nos muestren cuál es la voluntad del Padre. Dios no quiere únicamente hacernos conocedores de su palabra, sino hacedores de ella. Al descubrir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, debemos hacer la voluntad, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, aquel que cumple con su palabra. Y cuando nosotros encontramos el buen camino, debemos andar por él. Un camino lleva a un destino. Para llegar a ese destino es necesario transitar ese camino. Usted y yo hemos encontrado la puerta de acceso a ese camino. La puerta es Cristo. El camino único y verdadero es Cristo. Ahora la palabra nos dice: andad por él, avanzad en esta vida cristiana. Amado hermano, tenemos que ir avanzando con pie firme y seguro hasta llegar a la meta final. No podemos sentarnos a pensar, no podemos detenernos, ni mucho menos tomar atajos a la diestra o a la siniestra, porque los atajos son peligrosos. ¿Qué representarán los atajos? Es cuando tomamos solo las partes de las escrituras que nos gustan, que nos agradan, pero aquello que nos confronta, aquello que nos desafía a la obediencia, a la santidad, los pasamos por alto. No, amado hermano, debemos tomar de la palabra viva, tal cual es, y hacerla, cumplirla, andar por el camino, y hallaréis descansos para vuestras almas, dice el profeta. Pero ellos dijeron, aquellos contemporáneos de Jeremías dijeron: no andaremos. No querían
ir por ese camino. Al contrario, le dijeron al profeta que les hablara cosas halagüeñas, agradables al oído, que no les profetizara de castigos, de juicios, sino que les hablara una palabra liviana, una palabra esperanzadora. Y claro que la palabra de Dios contiene palabras de consuelo, palabras de aliento, pero también la palabra muchas veces es como el fuego purificador. La palabra muchas veces es como el martillo que quebranta la piedra. Es dura esa palabra muchas veces. Así dijeron los discípulos que andaban con Jesús: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero es palabra de vida eterna. Cuando Pedro ve que muchos ya no quieren andar por el camino, le dice: Señor, todos están yendo. Jesús le dice: ¿quieres tú irte con ellos? Y él dice: y Señor, ¿pero a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si nosotros por comodidad, si nosotros por querer vivir de acuerdo a nuestras concupiscencias le damos la espalda al Señor y tomamos el camino ancho, espacioso, donde no hay reglas, donde no hay límites, donde no hay ningún requisito, pero tampoco hay ningún futuro. No hay ninguna esperanza, sino solamente muerte y destrucción. Si neciamente hemos salido muchas veces del camino angosto para ir por el camino ancho, el Señor hoy en este día nos dice: detente, reflexiona, pregunta por la senda antigua, por el buen camino, y ve por él. Ya no sigas por ese camino de la maldad, de la mentira. Ya no sigas yendo cada vez más lejos de aquel que quiere darte una vida en abundancia. Ya no huyas de la presencia del Señor. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán y no podrán. Al camino que lleva a la vida eterna, el camino angosto, no muchos están dispuestos a ir, porque hay que esforzarse, hay que ser valientes. Hay que decirle no al mundo y a sus deseos. Pero ese esfuerzo vale la pena. Al reino de los cielos se le hace fuerza y los violentos lo arrebatan. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. Esfuerzo, hermanos, se necesita. Ya sabes cuál es la puerta, es Cristo Jesús. Ahora necesitas el valor para tomar la decisión de entrar a caminar por la senda antigua. Que el Señor nos ayude para decidirnos por lo mejor. Finalizamos con una oración, la cual les pido me acompañen a elevarla al Creador. Bendito y eterno Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes para poder
tener esa sabiduría para poder elegir el camino correcto, el camino de la vida. Ayúdanos a crucificar al viejo hombre y sus deseos y andar en novedad de vida, haciendo lo que es agradable. Y en el día postrero, bendito Señor, podamos ser levantados del polvo de la tierra para ir a recibir a tu Hijo Jesucristo en el aire, pero recibir también ese cuerpo glorioso, ese cuerpo transformado, ese cuerpo inmortal, incorruptible, y estar para siempre con tu Hijo Jesucristo por 1000 años y luego en la eternidad juntamente contigo, con tu Hijo, con los ángeles y todos esos seres celestiales. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.